Vamos a hablar de un tema que en Colombia, pues es un reflejo muy importante de lo que es la inclusión del modelo biopsicosocial, que es un modelo que no surge necesariamente de la salud, sino que tiene un arraigo muy importante en todo lo que es el enfoque de derechos y un instrumento internacional que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención que cuando entra en Colombia mediante la ley 1346 y después mediante ley estatutaria 1618, empieza a impactar fuertemente todo lo que tiene que ver con las herramientas con las cuales se evalúa, se certifica y se califica a la población en Colombia. Esto da origen a que se generen grandes modificaciones, incluso en los mismos códigos donde se venía hablando, por ejemplo, de la figura de interdicción, que es una figura que desaparece posteriormente mediante la ley 1996. Siguiente. En este orden de ideas, cuando nosotros nos centramos, y voy a irles dando el contexto muy específico en materia de calificación de invalidez. En Colombia, hablar de la calificación de la invalidez es un proceso histórico. Viene desde la época de los seguros sociales y viene acompañada de la evolución de una serie de herramientas que se denominan baremos técnicos. El baremo técnico que tenemos es el decreto 1507. Entonces, pues para mí es muy grato saber que aquí, fíjense ustedes, yo enseño eso casi todos los días. Entonces, pues qué grato saber que me encontré aquí con dos exalumnos a los que nunca vi presencialmente, sino que todo el tiempo interactuamos virtualmente. Entonces, pues qué rico verlos en este espacio, porque se van a acordar mucho de esto que voy a decir. El sistema de calificación en Colombia es un sistema transversal para los tres regímenes, es decir, a nivel del Sistema General de Pensiones, a nivel del Sistema General de Salud y a nivel del Sistema General de Riesgos Laborales. Ustedes ven ahí específicamente todo el articulado que por cada uno de los sistemas dice que en Colombia a la persona se le debe calificar la invalidez. Y quiero ser muy precisa. La Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que el término invalidez es un término válido en Colombia porque se arraiga específicamente a todo lo que es el Sistema General de Seguridad Social y por lo tanto a las prestaciones que se derivan de este sistema. Sin embargo, en el mundo el concepto de invalidez no existe. Es un concepto revaluado totalmente y tiene que ver precisamente con la incorporación de los modelos que van cambiando la forma de ver, la forma de evaluar, la forma de considerar al otro que nosotros decidimos llamar diferente. En ese contexto, cada uno de estos sistemas tienen unas entidades específicas que son las que prestan sus servicios en materia de salud, de rehabilitación y de calificación, excepto los fondos de pensiones, puesto que en materia del Sistema General de Pensiones, ningún fondo puede calificar directamente a su población. Ellos lo tienen que hacer a partir de terceros que les prestan los servicios. Vamos a ver si después de más de 8 años, a final de año, se logra que salga el decreto de primera oportunidad, porque es un decreto que cambia completamente esto a nivel del Sistema General de Pensiones, pero pues dependemos de la voluntad política. Siguiente. En este orden de ideas, ustedes van a encontrar aquí cómo el artículo 41 de la Ley 100 habla específicamente de la calificación del estado de invalidez con lo dispuesto con la norma que esté vigente al momento de calificar a la persona. El artículo 9 de la Ley 776 de 2002 nos dice específicamente que para el Sistema General de Riesgos Laborales también se ha de hacer con el manual de calificación vigente a la fecha. Y el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012 vuelve y nos habla específicamente de lo mismo. Siguiente.
En ese contexto, les voy a mostrar solamente cómo cambia el baremo de lo más reciente a lo que tenemos actualmente. No les voy a hablar aquí de 917, no les voy a hablar del 692, no les voy a hablar del 1836, no les voy a hablar de las tablas del Seguro Social y no les voy a hablar de los baremos que aplican a los regímenes de excepción, porque ellos tienen unos baremos distintos. Ustedes me han escuchado la expresión baremo. ¿Qué es baremo? Baremo es la herramienta técnica mediante la cual se construyen herramientas que permiten cuantificar un daño, medir un daño. Esto está arraigado a una ciencia muy antigua que es la baremología. De por sí se dice que los baremos más antiguos de la humanidad, por ejemplo, son la ley del talión. A quien te quite un ojo, le quitarás un ojo. A quien te quite una mano, le quitarás una mano. Y el código del Hammurabi. Es decir, estamos hablando de cómo la humanidad históricamente ha buscado reparar, resarcir, poder cuantificar, poder medir en el otro qué pasa cuando pierde algo de su ser. Pero un algo históricamente muy centrado en el cuerpo. Y ahí es donde el modelo biopsicosocial empieza a cambiar el paradigma mundial en materia de cómo son las herramientas que se venían teniendo para poder valorar y para poder cuantificar lo que al otro le pase. Les voy a dar un ejemplo. Si uno mira el baremo de fuerzas militares, Decreto 094, es un baremo donde yo le cuantifico a usted la parte del cuerpo que pierde. ¿Cuánto vale una falange? ¿Cuánto vale el hígado? ¿Cuánto vale la oreja? ¿Cuánto vale la pierna? ¿Cuánto vale la diabetes que usted tiene? Pero resulta que eso va en contravía de lo que se empieza a decir en la década del 90 y es, por un lado, el modelo social y por el otro lado, el modelo biopsicosocial, que no desconoce el modelo médico, pero que dice, ojo, hay que hacer un pare. No todos somos iguales, no a todos nos pueden evaluar igual y no a todos nos pueden medir igual. El decreto 917 de 1999, en materia de calificación de invalidez, nos decía, a una persona se le califican las deficiencias, es decir, lo que pasa en mi cuerpo y yo lo puedo ver, las discapacidades, lo que alcanza a ocurrir en la actividad y las minusvalías. Pero resulta que el término de minusvalías desaparece en el mundo desde el año 2001. Sin embargo, nosotros nos demoramos 14 años para sacar un decreto en el cual ya no se hablaba de minusvalías. Y no 14 años porque en ese momento la Universidad Nacional se haya demorado 14 años. En su momento, cuando construimos la herramienta se la entregamos al ministerio en el año 2011. Dura 3 años guardada en cajones hasta que sale en el año 2014. Y a hoy ya está desactualizada. ¿Listo? Ese baremo se basó en ese cuadrito que ustedes ven en la parte inferior, porque resulta que para construir cualquier herramienta yo debo tener un referente internacional. Y la humanidad tenía algo que se llamaba la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, estándar semántico de la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo, uno le puede preguntar hoy a muchos calificadores, oiga, ¿por qué en el 917 se hablaba de esto? Y no le responden a usted. No saben cuál es la raíz que dio origen a que en esos baremos se tuviera en cuenta ese estándar. Llega el decreto 1507 y el decreto 1507 nos cambia completamente el panorama, porque una de las primeras condiciones que da en la parte contractual el Ministerio de Trabajo en ese momento es, tiene que hacerse con lo más actualizado que a ese momento existía en el mundo. No solamente en la parte médica, no solamente en la parte de rehabilitación, sino también en todo el avance conceptual de los modelos que venían cambiando el paradigma de la misma calificación. ¿Y cuál era ese cambio? La incorporación del modelo biopsicosocial
que tiene unas características esenciales. Uno, es clasificación central de la Organización Mundial de la Salud y es el instrumento mediante el cual las Naciones Unidas monitorean el cumplimiento de derechos de la población en materia de discapacidad, donde la misma rehabilitación a partir del artículo 26 de la Convención desde el 2001 empieza a ser considerada un derecho universal. Por eso es que hoy los abogados, y era algo que yo veía cuando estaba haciendo mi maestría en discapacidad, en ese momento solamente había un abogado con nosotros y nuestros maestros nos decían en ese entonces, nos decían, el día que desde la parte jurídica se comprenda por parte de los abogados lo que viene en materia de derechos y de discapacidad, va a empezar a cambiar la perspectiva. Hoy un dictamen, para quienes son abogados, no lo controvierten solo porque no les dé el 50, sino que lo controvierten porque no ven la aplicación de rehabilitación en el usuario, porque no ven la aplicación de la resolución 3050 de 2022, que también va a ser derogada porque viene decreto. ¿Listo? Y actualización completa con guías específicas de reincorporación socioocupacional. Siguiente. Entonces, la evolución de los modelos nos permite comprender, y se los voy a colocar con un ejemplo en el cual les voy a pedir su colaboración, porque es una situación que como humanidad vivimos hace poco. Levanten o levantemos la mano aquí conmigo las personas que hayan tenido el virus por COVID. Levanten la mano. Ok. Miren la cantidad tan impresionante. Entonces, damos gracias porque estamos acá, ¿cierto? ¿Qué nos enseña el modelo biopsicosocial? Todos los que levantamos aquí la mano, en un momento dado, tuvimos el mismo código CIE-10, U071 o U072, virus confirmado o virus sin confirmar. Todos lo tuvimos al mismo tiempo. Sin embargo, lo que nos enseña el modelo biopsicosocial es que si yo me quedo solamente ahí, eso es modelo biomédico. No paso de ahí. ¿Qué nos enseña el modelo biopsicosocial? Lo siguiente. De todos los que levantaron aquí la mano conmigo, levanten la mano los que llegaron a una unidad de cuidado intensivo. Ninguno. Muy bien. Levanten la mano los que se sintieron con pérdida del gusto, del olfato, no sabían qué era lo que estaban comiendo, no podían saborear qué era lo que estaban comiendo. Miren varias manos, miren todas las manos. Eso es funcionamiento. Quiere decir que un mismo diagnóstico, así lo tengamos al mismo tiempo muchas personas, a todos nos impacta de manera distinta. Muchas personas que tuvieron el U072 específicamente, que era el virus confirmado, ya no están, se murieron. Otros llegaron a unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo salieron de la unidad de cuidado intensivo? Sin poder caminar, sin recordar quiénes eran. Si tuvieron traqueostomía, que es el procedimiento que tengo que hacer acá para que la persona pueda respirar, tuvieron que volver a aprender a comer, volver a tomar un trago de agua, tuvieron que volver a. Muchos ni siquiera pudieron volver a sus trabajos. Muchos tuvieron que cambiar de lugares de trabajo porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá, muchas personas ya no toleran la altura de Bogotá y se tuvieron que ir a otras ciudades. Otros dicen, a mí me fue divinamente si yo monté negocio de tapabocas y me tapé de plata. Y otros dicen, a mí el virus me pasó por el lado. ¿Sí? Y eso que me la pasé en la calle todos los días, pero eso es porque yo soy muy fuerte o me hizo el agua de jengibre. ¿Sí? Eso es funcionamiento humano. Eso es modelo biopsicosocial. Siguiente.
Entonces, en materia de discapacidad y de calificación, este famoso esquema de la Organización Mundial de la Salud, que es el esquema del iceberg, le enseña a los sistemas de salud en el mundo lo siguiente: un sistema de salud no es contar muertos y nacidos vivos, que normalmente son las estadísticas que se encuentran en un país y que se reportaban en Colombia. Siguiente. La mortalidad y la enfermedad son diferentes del concepto de salud. Y la doctora en su presentación nos recordó que era el concepto de salud. Sin embargo, para Colombia, antes de COVID, salud era estadísticas de muertos y vivos. Ojo con eso. Vamos un poquito para allá otra vez, pero eso no es salud. Siguiente. El real problema, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es lo que está debajo del agua. Y nos coloca el ejemplo del Titanic. Al Titanic no lo hundió la parte superior del iceberg. Al Titanic lo hundió el pedazo de hielo debajo del agua, que es lo que genera la mayor capacidad de daño. Y en ese sentido, hoy los países a nivel global deben reportar funcionamiento y discapacidad. ¿Cómo lo hace Colombia? Discapacidad con lo que es la certificación de discapacidad, un instrumento específico basado en convención, basado en clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que dice: yo tengo que medir lo que vive la persona en su entorno, lo que vive la persona en su contexto. Y en términos de funcionamiento y discapacidad, lo miro por el lado integral de calificación, no de invalidez, porque la invalidez, hagan de cuenta, es el punto final de una línea en la cual la persona puede ir teniendo matemáticamente un valor porcentual de pérdida. Pero para que sea inválido por ley 100, debe tener el 50% o más. Siguiente. Ustedes ven acá la evolución de estos modelos. En la parte superior, ustedes encuentran cómo, desde el modelo biomédico o médico, la discapacidad era una consecuencia directa de la enfermedad. Si usted tenía enfermedad, automáticamente era considerado discapacitado, porque así se decía en ese entonces, automáticamente minusválido. Cuando entran estos modelos, se empieza a cambiar ese esquema y se dice: ojo, porque aquí en esta parte inferior que estoy señalando, ustedes lo que van a ver es que de entrada en el modelo biopsicosocial, claro que hay una condición de salud que se determina médicamente. Cuando nosotros vamos al médico salimos con un código, ¿sí? Para quienes están en riesgos laborales, uno de los mayores códigos, M516. ¿Qué es M516? Que la persona está mal de la espalda, para decirlo en términos sencillos. ¿Sí? F82, F42. Es algo de la esfera mental. Y son códigos. A nosotros nos ponen un código. Entonces, todos podemos tener el mismo código hoy. ¿Sí? Pero resulta que somos seres totalmente diferentes. Tenemos funcionamientos diferentes. Y lo más importante es que así sea el pulmón, el alvéolo, el bronquio, la tráquea, la faringe suya, ese bronquiolo, ese alvéolo es diferente al bronquiolo que tiene la persona de al lado, así sea el mismo nombre de la estructura. Y todos desarrollamos actividades todos los días de manera distinta. Nosotros somos seres activos, desarrollamos actividades de la vida diaria y esas actividades empiezan desde que yo me levanto por las mañanas hasta que yo me vuelvo a levantar por las mañanas, porque el sueño es también una actividad de la vida diaria. Y resulta que con esas actividades también participamos socialmente en diferentes escenarios. Les voy a dar un ejemplo. Una cosa es que yo tome esta botella y tome un trago de agua. Acá hice una actividad de la vida diaria. Tomé agua.
me alimenté. Cosa distinta es que yo les diga a ustedes, todos los que tienen una botella con agua, saquen su botella. ¿Tienen botellas con agua? Sáquenlas. Listo. Destapen la botellita. Tomen conmigo un trago de agua, todos. ¿Qué pasó ahí? Que esa actividad, siendo actividad en la vida diaria, pasó de ser individual a ser colectiva. Es decir, se dio en un contexto social. Y eso es la explicación de este modelo. Y eso se da en un entorno. Y todo tiene relaciones interdependientes. Siguiente. ¿Cómo funciona esto en materia de calificación de invalidez y del decreto 1507? 1. Todas las personas nos llegan con secuelas clínicas que se codifican con diagnósticos médicos. Para poder calificar a alguien en Colombia, debe tener una secuela clínica. Si no la tiene, de malas. Esas secuelas clínicas nos afectan ¿qué? De acuerdo a este modelo de la Organización Mundial, las funciones corporales o las estructuras corporales. Les voy a ir dando ejemplo. La persona pierde un ojo. Eso se llama enucleación, técnicamente, una enucleación. Perdió su ojo como estructura. ¿Qué implica haber perdido el ojo como estructura? Que yo pierdo todo el campo lateral de mi visión. Y hay personas que tienen que caminar así, casi quedando la vuelta completa. Eso ya es una actividad. ¿Qué pasa con esas actividades? Si la persona es un operario en una empresa donde tiene que hacer actividades de integración bilateral, donde tiene que tener el campo visual completo, pues se van a empezar a presentar limitaciones o dificultades. Y la restricción en la participación se va a dar en el momento en que la persona dice, no, yo no vuelvo a ir a comer tamal, porque es que todos se burlan de mí en la empresa. No, yo ya dejo de almorzar con mi colectivo porque es que me llaman el tuerto. No, es que mi esposa me dejó porque nuestros amigos se empezaron a burlar de mí por verme sin un ojo. Y eso es lo que dice la CIF, que hay que empezar a medir en una persona cuando se califica. ¿Qué ocurre en el decreto 1507? Y que quiero que lo tengan presente. No se valoran en Colombia ni los factores ambientales ni los factores personales, lamentablemente. Pero sí hizo parte de las 24 versiones borrador que en su momento entregamos como Universidad Nacional a este país. Sin embargo, en una decisión por votación donde había un grupo de personas así, muchos dijeron, ¿y eso para qué lo medimos? A mí, ¿para qué me sirve saber si la persona vive en una loma o vive en Los Rosales o vive en Chicó? A mí, ¿para qué me sirve saber si la persona con prótesis la puede usar o no? A mí, ¿para qué me sirve saber si la gente se burla o no de él? Y resulta que eso sí se mide hoy en el mundo, porque eso hace parte del modelo biopsicosocial y porque es donde usted políticamente sabe dónde intervenir. El problema no se soluciona solamente interviniendo el ojo. El problema se soluciona interviniendo el contexto donde la persona vive con sus ojos. Siguiente. En este sentido, cuando nosotros calificamos, muchas veces estamos calificando ya a personas que pueden tener ya de entrada una discapacidad. Es decir, calificamos a personas que tienen deficiencias en sus funciones o estructuras corporales. Siguiente. Pero eso no significa, y también lo ha dicho la Corte, que necesariamente tengan limitaciones en sus actividades o restricciones en su participación. Y el ejemplo es el ejercicio que hicimos con COVID. Hoy hay personas que por un COVID pueden estar pensionadas por invalidez, pero otros con el mismo diagnóstico que tuvieron no quedaron con secuelas.
Y eso es lo que se mira en materia de calificación. Siguiente. Ejemplo, tenemos una persona con un código T913. Para quienes no saben qué es el T913, son secuelas de traumatismo a nivel de médula espinal. Puede ser causado por muchos factores. ¿Qué pasa? Que la persona va a tener una deficiencia en una serie de funciones y estructuras y que dependiendo de los procesos de rehabilitación que se deben agotar, podrán o no tener limitaciones en actividades. Y dependiendo de quién sea esa persona en un contexto, de su ocupación, de lo que haga en su tiempo libre, de si es casado, soltero, de lo que sea, podrá o no tener restricciones en la participación. Pero no medimos factores ambientales. Vuelvo y lo digo, no lo medimos. ¿Qué baremos en América lo miden? Chile, Argentina y Brasil y México sí los miden, nosotros no. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿dónde se ve plasmado el modelo biopsicosocial en el decreto 1507? El decreto 1507, en términos generales, no les puedo hablar a profundidad del decreto, porque ese es todo un diplomado, de por sí es un diplomado que estamos dando ahorita con la Universidad Externado de Colombia. Tiene dos títulos. Un título 1 que dice, se califican todas las deficiencias. Perdió el ojo, ¿qué le pasó al ojo? Perdió la mano, ¿qué pasó con la mano? Tiene un síndrome de túnel de carpo, ¿qué pasa con el síndrome? ¿Cómo me afecta la fuerza? ¿Cómo me afecta la sensibilidad? ¿Tuvo un trauma raquimedular? ¿Puede caminar o no puede caminar? ¿Se sostiene de pie o no se sostiene de pie? Eso lo hace el título 1. Pero entra el título 2, modelo biopsicosocial. ¿Y qué dice este título 2? 1. En materia de calificación, y eso es algo que cambia rotundamente en calificación en Colombia, con el decreto 917, a bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores se medían igual. A usted un juez, porque realmente eran los jueces los que le decían a uno, oiga doctor, explíqueme cómo hacen ustedes para darle en discapacidades 0.3 a un niño de 2 años cuando le califican rol parental, rol conyugal y rol sexual. ¿Eso cómo se hace en un niño de 3 años? Y la respuesta era, es que nosotros homologamos y eso no es homologable. Y así se calificó a la población en Colombia desde el año en que sale el decreto, 1999, hasta febrero del año 2014. Un juez le preguntaba a un calificador, oiga, es que este niño tiene 8 años. ¿Cómo hicieron para calificarle minusvalía ocupacional si es que eso aplica a los que trabajan? No, es que yo homologo. Eso no es homologable. Así se calificaba la población en Colombia. El decreto establece que habrá una calificación para las personas que en su vida nunca han trabajado. Y ahí entra, por ejemplo, todos los beneficios en materia que hacía o se correlacionan con una pregunta que hacían por acá. Ahí es cuando a ustedes, básicamente, porque estos son casos que se manejan muy a nivel jurídico, ustedes me ven como terapeuta ocupacional, pero yo trabajo con muchos abogados, precisamente esos temas. Entonces oiga, mire, es que este par de viejitos están pensionados y tienen a su niño con discapacidad y la angustia de ellos es que se pueden morir un día de estos y no saben qué va a pasar con la pensión. Ah, bueno, ¿y el niño cuántos años tiene? 65, doctora. Para nosotros en rehabilitación se llaman los niños eternos. En rehabilitación se llaman así. Entonces es cuando uno empieza a mirar desde lo técnico y desde lo jurídico cómo en esa persona se puede acceder al tema de sustitución, de sobrevivencia o qué empieza a ocurrir ahí. El título 2 lo diferencia. Una cosa es calificar a una persona que nunca ha trabajado
que no ha tenido articulación a riesgo, salud y pensión, o que está en régimen subsidiado, y otra a la población que, como muchos de nosotros, y no todos, hemos tenido y hemos construido una historia laboral. Siguiente. Esto se plasma entonces en el título 2 y específicamente en el decreto se plasma en lo que tiene que ver con la calificación de las actividades de la vida diaria. Algo que en el decreto aparece en 5 tablas donde se evalúan solamente, y no son todas las actividades, son muchísimas más, 50 actividades de la vida diaria, y en donde yo tengo que medir realmente cómo se impactó su vida. ¿Qué pasó ahí? Es cuando el abogado le dice a uno, oiga, pero es que mire, mi cliente, él me dice que la mujer lo abandonó. Hay estudios que indican, por ejemplo, que en población masculina con síndromes a nivel de columna vertebral, espalda fallida, discopatías, se presentan altas tasas de separación, básicamente, porque muchas de estas complicaciones terminan en deficiencias de tipo sexual y urinario. Y eso no se evalúa, porque cuando a la persona se evalúa le miran es la columna, no más. Siguiente. Aquí se evalúan las actividades y las actividades se evalúan de manera distinta para bebés, para niños, para adultos, para adolescentes y para adultos mayores. Y para nosotros es esencial tener presente uno, hasta dónde la persona cuenta con la capacidad intelectual para poder ejecutar una actividad, porque así la interdicción haya desaparecido, cuando se va a asignar el tema de un tutor o de la figura que determine la ley, se necesita saber hasta dónde la persona puede manejar o no su dinero, y esa es una actividad de la vida diaria. Se evalúa a toda la población, bebés y niños. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una garantía para las personas que tienen 1.000 semanas de cotización o que cumplan con las semanas de cotización que establezca la ley sin importar la edad, para que puedan acceder a algo que se llama pensión anticipada por tener hijos inválidos. Y ahí por eso se califican bebés y niños. Y así aplica todo el manual a lo largo. Siguiente. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Que es algo muy rápido. El modelo biopsicosocial es una respuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos de las personas. Lo enfocan mucho a los derechos de las personas con discapacidad por un factor relevante. En algún momento de nuestras vidas, todos sí podemos ser una persona con discapacidad, y por eso es que los países colocan una temporalidad. En Colombia, la temporalidad es de 3 meses. Si en 3 meses usted tiene un diagnóstico clínico que limita sus actividades de la vida diaria y le genera restricciones, en esos 3 meses usted ha sido una persona con discapacidad, y así se mide en Colombia. Hay otros países que incluso consideran menos días. Esto implica no circunscribirse solamente a un diagnóstico, y un gran reto es tener presente, porque sigue siendo un reto en Colombia, el valor de las interdisciplinas y de los saberes propios que tienen que ver con la valoración del desempeño ocupacional. El modelo biopsicosocial es la transformación que ustedes vieron claramente explicada en el video, un video muy sintiente y muy diciente, y eso es lo que hemos tratado de incorporar en Colombia. ¿En dónde más se incorpora? 1. Certificación de discapacidad, resolución 3050, y en toda la modificación que viene y que va a derogar 3050, y donde yo personalmente les haré llegar a través de la doctora y de todo su equipo la invitación para que puedan conectarse y puedan asistir virtualmente a la socialización el 3 de octubre de lo que viene para Colombia en materia de la nueva norma de reincorporación y de reintegro socioocupacional basada en modelo biopsicosocial. Muchísimas gracias.